Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Y pues en su programa de Cápsulas de Misericordia, cada semana le traemos distintos programas enfocados en este tema de la misericordia, que como nos ha indicado el Papa Francisco, pues siempre continúa. La misericordia de Dios nunca se acaba, aunque se haya terminado el jubileo de la misericordia. Por eso continuamos con este programa de Cápsulas de Misericordia, llevándoles testimonios y también predicaciones que nos enfocan alrededor de este tema de la misericordia. Y recordemos que a nuestro querido Papa Francisco se le llama el Papa de la Misericordia porque está enfocado mucho en este tema tan importante. Por eso hoy escuchamos atentamente el programa de hoy. Curiosamente, en algún momento me preguntaban que si por qué nosotros éramos hijos amados de Dios. Me llamó la atención que me estuvieran diciendo eso precisamente. Bueno, entonces les estaba compartiendo que realmente ese vivir nuestra condición de ser el hijo más amado de Papá Dios implica pues el morir. Tuvimos una experiencia lo más de preciosa cuando estuvimos en México, directamente allí en Cortázar, con una comunidad de franciscanos. Y el padre, el párroco, nos dio un concepto que me llamó mucho la atención. El concepto que nos dijo decía, más que estar buscando el abandono, porque para poder vivir esa condición de ser hijo más amado de Dios, tenemos que aprender a abandonarnos en la presencia de Dios. Y curiosamente, él nos dio un concepto, dijo, hay un concepto franciscano muy bonito y vale la pena que ustedes lo trabajen, y es la desapropiación. ¿Qué es desapropiarse? ¿Qué implica la desapropiación? La desapropiación es el hecho mismo de soltar plenamente todo lo que tenemos. Por ejemplo, en Colombia, con los narcotraficantes, el gobierno, cuando ya ha capturado a los narcotraficantes, entra en un proceso jurídico y los desapropian de sus pertenencias, de sus propiedades, o sea, les quitan, y esa propiedad hace parte del Estado y ellos no pueden volver a tener esa propiedad, se les quitó absolutamente todo lo que ellos tenían. Eso implica desde el plano espiritual que se nos quite absolutamente todo lo carnal y vivamos en un plano espiritual. Morir a tantas cosas, salir de nuestro ser y empezar a vivir plenamente en la presencia de nuestro Padre Dios. Desapropiarnos implica soltarlo todo completamente, va más allá que el abandono. Y eso es lo que nos está pidiendo nuestro Padre Dios, precisamente para vivir esa condición de ser esos hijos amados de Él. En una oportunidad, como lo decíamos en nuestras conferencias cuando nos invitan a las comunidades, hablábamos, curiosamente, estuvimos en una población de Mississippi que se llama Vardaman, y estuvimos en una traila donde allí se quedan a dormir las personas que van a sacar el camote, allí en México, que son generalmente de México. Y curiosamente uno de los señores que estaba allí me dijo, estábamos en la noche, y me dijo, discúlpame, ¿tú eres católico misionero? Le dije, sí, yo soy católico.
Y me dijo, o sea que tú eres fanático. Le dije, ¿de verdad soy fanático? Y también me dijo, tú eres un idólatra. Oh, qué curioso, también soy idólatra. Y me dijo, y además ustedes son... Y dije, ¿por qué somos idólatras y fanáticos? ¿O por qué yo soy eso? Entonces, curiosamente él me dijo, porque es que ustedes idolatran, ustedes le piden, ustedes oran con María. Entonces yo le pregunté, ¿quién es María? Me dijo, pues María es la mamá de nuestro Señor Jesucristo. Oh, le dije, es la mamá de nuestro Señor Jesucristo. Ok, dijo, sí, pero aquí en la tierra. Le dije, no, espérame, explícame algo, es que me confundo un poco. Necesito que tú me ayudes porque tú eres cristiano y yo soy católico. Tú dices que la mamá en la tierra que Dios escogió para que nuestro Señor Jesucristo naciera es la mamá de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Ah, ok, en la tierra es la mamá. Y en la tierra, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo que éramos nosotros? En la tierra, ¿a qué tú te refieres a la tierra? Él se quedó mirándome y me dijo, pues Jesucristo dijo que nosotros éramos hermanos en la tierra, ¿sí? O en el cielo, ¿o dónde somos hermanos? Entonces se quedó mirándome, o solamente es en el cielo donde somos hermanos y aquí en la tierra no somos hermanos, o no entiendo, explícame, es que eso me causa un poco de dificultad, ayúdame a entenderlo. Entonces él se quedó mirándome y me dijo, espera, me estás confundiendo. Y dije, no, es que tú eres el que me está diciendo que la Virgen María no es nuestra madre, sino que es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que que nosotros somos sus hermanos. Ahora la pregunta mía es, ¿somos hermanos en el cielo o somos hermanos en la tierra? O sea, ¿solamente en el cielo nuestra Madre María es madre de nuestro Señor o solamente en la tierra? Explícame que no entiendo. Entonces él entró como en esa confusión y me dice, espérame que me estás confundiendo, espérame. No, dije, no te estoy confundiendo, háblame. Realmente, si Dios, mi Jesús, es el hijo de la Madre María y mi Jesús es mi hermano, entonces ¿yo qué soy de la Virgen María? ¿Quién eres tú con la Virgen María? Él se quedó en silencio, no me contestó y se quedó mirándome. Y yo le dije, te voy a decir quién es ella, es nuestra madre. En este momento, y te lo digo, mi Madre María, mi Papá Dios me colocó en tu encuentro para decirte que ella te ama, que ella es tu mamá, pero debido a los conceptos que tienes y a la enseñanza que tienes en tu vida, a lo que te han enseñado doctrinalmente en tu iglesia, te causa dificultad reconocerla como madre. Pero cuando tú estés en el cielo, allí tus rodillas van a temblar y te vas a encontrar con tu verdadera madre, la madre de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra madre. Porque en ese momento le dirás, madre, y ella con humildad se encontrará contigo y tú vas a llorar de dolor por haberla deshonrado. Ella, esa mujer, le dije a él, es tu mamá. Y por favor, no me la deshonres, porque yo no te he dado en ningún momento el permiso de que me la llames María. Ella es mi mamá, igual que tú no me has dado el permiso para que yo hable de tu mamá o le diga cosas ofensivas a tu mamá. Ella es mi mamá. Y te pido de todo corazón que no me la humilles ni me la ofendas, porque yo no te he dado ningún permiso para que lo hagas. Él se quedó sorprendido y yo le dije, más bien hablemos de otro tema, porque no quiero que me deshonres a mí también, hablando mal de mi mamá María. Fue curioso, porque en ese momento él quedó así como condorito, plop, y estuvimos hablando pues de otro tema. A lo que voy con respecto a esto, es que realmente a veces no entendemos que ese vivir esa condición de ser hijos amados de Papá Dios implica también vivir la condición de que tenemos una mamá en el cielo preciosa y en nuestra Madre María. A veces no le damos el crédito que se merece. Imagínate tú, digamos que tu mamá se llame Andrea o se llame Luisa, digámosle Luisa, y tú llegues a tu casa y le digas, Luisa, por favor, tiéndeme la cama, o Luisa, sírveme el almuerzo, o Luisa, ¿cómo estás? Como dicen en México, chancleta voladora que aparecería por ahí, ¿sí o no? Porque de todas formas es una ofensa que tú llames a tu mamá con el nombre personal, porque la estás deshonrando.
estás faltando al cuarto mandamiento de honrar a padre y madre, porque la estás tomando como un igual y ella es tu mamá y la debes respetar. Ahora yo pregunto, ¿por qué a nuestra Madre María la llamamos solamente con el nombre María? ¿Cómo nos causa dificultad? Porque históricamente siempre hemos utilizado el nombre de María cuando ella es nuestra madre. Y yo sí les pido el favor, si escuchan este audio, que por favor de aquí en adelante no la volvamos a llamar con el solo nombre María, porque estamos deshonrando a nuestra madre. Y cuando la veamos, les aseguro que vamos a sentir mucho dolor de haberla deshonrado. Ella es nuestra mamá. Dile mamá, dile mamá. Entonces nos quedamos con el concepto de María, porque el arcángel le dijo a María, le dijo, Dios te salve eres María. Pero ¿por qué la llama María el arcángel Gabriel? Por algo muy sencillo, porque los ángeles no son hijos de Dios. Eso está escrito en la palabra. Está escrito en Hebreos capítulo 1. Pablo dice, ¿acaso algún ángel puede llegar a decir que es hijo de Dios? Eso implica que nosotros somos los hijos más amados de Papá Dios. Ni siquiera los ángeles son hijos de Dios. Nosotros sí somos hijos de Dios por el soplo de vida, por el Neshama del Espíritu Santo. Somos llamados hijos de Dios, los más amados, porque tenemos ese aliento de vida, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso el arcángel no le puede decir en el momento en que tuvo ese privilegio de llevar esa buena nueva, esa buena noticia a la Virgen María, no podía decirle Mamá María, porque los ángeles no son hijos de nuestra Madre María, nosotros sí lo somos. Sigamos con esta reflexión. En alguna oportunidad yo le decía a una señora, nosotros somos hijos amados de Papá Dios. Y ella me decía, no es concebible que seamos amados de Papá Dios, somos hijos de Dios. Entonces yo le decía, o sea que Dios te ama tanto a ti como a mí de la misma manera. Decía, sí. Decía, no, Él te ama a ti y me ama a mí de diferente manera. Nos ama con tanto amor que no logramos dimensionar su amor, pero nos ama de manera diferente porque los dos somos diferentes. Tú tienes tus dificultades, yo tengo las mías, pero nos ama de manera diferente. Y luego ella me dijo, pero es que entonces, ¿por qué dice la palabra que somos hijos adoptivos de Dios? O sea que no somos hijos de Dios, sino que Dios nos adopta como hijos suyos. O sea que no somos sus hijos más amados. Le dije, detente un momento. ¿En qué sentido o cómo tú interpretas la adopción de hijos de Dios? Entonces me dijo, porque Él nos adopta, porque no éramos sus hijos. Le dije, estás equivocada. Entonces te voy a explicar lo siguiente, le dije. ¿Tú has buscado lo que implica la adopción judía y la adopción romana? Ese concepto, ¿cómo es de importante que lo busquemos? Búscalo, tú si tienes dudas. Busca qué es adopción judía y adopción romana. Y vas a descubrir algo tan hermoso, donde vas a descubrir que la adopción judía es cuando nosotros hacíamos parte de Dios por ese neshama, por ese soplo divino, por esa esencia viva en nosotros, que es a través del alma, donde se demuestra que somos esos hijos amados de Papá Dios, donde está la esencia de Dios en el alma, en el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo. En ese instante se da un milagro maravilloso que no es solamente la vida, sino que la presencia de Dios, por ese neshama precioso, aparece el alma, que es lo que nos diferencia de todo el resto de la naturaleza. Nos diferencia de los ángeles, nos diferencia de los animales, de las plantas, que las plantas tienen espíritu y los animales tienen espíritu, pero no tienen alma. Nosotros sí tenemos alma, y esa alma es esa presencia de Dios en nuestra vida. Pero debido al pecado, debido a que nosotros, por untarnos dice la palabra, de la levadura de los fariseos, el pecado,
Debido a empezar a jugar con el mundo, nos empezamos a apartar de la gracia, de la presencia de Dios, del Neshama, de la presencia viva de Dios, de ese Shekinah que es presencia de Dios viva. Nos apartamos de Dios. Y al apartarnos de Dios, en ese instante, nosotros perdimos la gracia y nos volvimos al mundo. O sea que nos apartamos de Dios. Y tuvo que mi papá Dios mandar a su divino Hijo nuestro Señor, y con ese sacrificio en sangre, ese sacrificio único, perfecto y puro, mi Jesús, cuando reconocemos el poder de la sangre, cuando nos confesamos como pecadores, cuando nos arrepentimos de lo que hemos hecho, Él nos vuelve a incorporar dentro de esa misma naturaleza. Eso es la adopción judía, que nos hemos apartado de Dios, de la propia naturaleza genética de Dios, nos apartamos por el pecado. Y Dios, mi papá Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos vuelve a incorporar dentro de su propia naturaleza genética. Y utilizo y enfatizo en la palabra genética, porque volvemos a tener esa naturaleza gloriosa de la presencia viva de Dios cuando estamos en la gracia, cuando nos confesamos, cuando el sacerdote, a través del sacerdote, Dios nos perdona nuestros pecados, cuando comulgamos a conciencia, cuando nos volvemos esos hijos amados de Papá Dios. Por eso, por genética, somos hijos de Dios, amados. Ahora, ¿cuál es la adopción romana? Y le decía a la señora, si te das cuenta, estamos hablando de una parte genética, y ahora te voy a hablar de la parte humana. Humanamente, los romanos utilizaron el concepto de adopción de una manera legal. Porque, pues básicamente toda la parte de la democracia parece, pues básicamente se le da fuerza tanto allí en Grecia, como de igual manera en Roma, se da cierta parte hasta cierto punto, parte de democracia. Entonces, ¿qué se da? La adopción romana implica que una persona, por ejemplo, alguien que sea de otro país, llamemos de un país vecino como Ecuador, nosotros somos de Colombia, hay una persona que es de allí, hay un niño que es de Ecuador, y entonces nosotros como pareja con mi esposa Mónica decidamos adoptar a ese niño ecuatoriano a nuestra vida, que sea de un apellido Velázquez, pongámosle un apellido, por ejemplo, Gutiérrez. Andrés Gutiérrez, pongámosle el nombre. Entonces Andrés Gutiérrez lo adoptamos nosotros y Andrés ya deja de ser Andrés Gutiérrez y se convierte en Andrés Cortés Ospina, porque adquiere el apellido mío y el de mi esposa. Y esa adopción romana implica que él hace parte ya de mi familia, pero curiosamente él no deja de tener en su parte genética la genética de su papá y su mamá y su nacionalidad ecuatoriana, porque él sigue siendo ecuatoriano, así sea colombiano, porque él todavía sigue siendo en su interior, sigue siendo de naturaleza diferente a la nuestra. Esa es la adopción romana, la que comúnmente conocemos nosotros como adopción. Lo que se da en los estrados judiciales, lo que se da allí cuando se habla de justicia, se habla de esa justicia romana, más no la justicia judía. La justicia judía es cuando yo me aparté de la esencia de Dios, haciendo parte de Él por el pecado, adquiero otra naturaleza humana pecaminosa y debido a que yo recapacito, me arrepiento, reconozco a mi Jesús como Señor, en ese momento vuelvo a incorporarme dentro de esa genética espiritual. Eso es lo que nosotros somos, los hijos más amados de Papá Dios. Por tanto, tú, si me escuchas, no eres un católico por convicción ni por fe. Tú eres un católico porque es por genética que eres un católico, que tú tienes un papá maravilloso que es Papá Dios y una mamá maravillosa, la Virgen María, por genética. Y vamos a otro concepto. Mira lo interesante. Si yo te preguntara en este momento, si tu mamá, te hago la pregunta a ti, si tu mamá en este momento yo te dijera, ¿cómo se llama? Digamos que se llama Juanita. Y si tu mamá te llama Juanita, yo le digo, tu mamá Juanita aquí en la tierra, ¿tú la tienes como mamá por fe
o porque es tu mamá? ¿Tú qué me contestarías? Pues me daría la respuesta de que es tu mamá porque es tu mamá. No por fe, sino porque es tu mamá. Porque hay pruebas que lo demuestran. Hay pruebas de documentos legales del momento del nacimiento, una partida de bautismo que te demuestra que ella es tu mamá. Y si te hacen prueba de ADN, prueba de sangre, van a ver que realmente ella es tu mamá. O sea que no es por fe, sino es porque es tu mamá. ¿Sí ves cómo trasciende el nivel de fe? Es tu mamá. Ahora te pregunto, ¿por fe tu mamita María es tu mamá por fe o es tu mamá? Y yo te digo, es tu mamá, no por fe, porque es tu mamá. No sé si me estoy haciendo entender. Ella es tu mamá. Entonces asúmela como mamá. Y cuando tú la asumes como mamá, ya no vuelvas por favor a decirle María, porque ella no es una persona común y corriente. No es alguien que llegó allí y de pronto te utilizó para ponerte un nombre específico o para tratar de traer al Salvador a la tierra. No, ella es tu mamá. Y al ser tu mamá, por favor, no la trates como María. No te pongas al papel del arcángel, porque él es arcángel. No por ser arcángel, sino porque él no es hijo de Dios, no es hijo de nuestra Madre María. Por eso le dijo María, lo vuelvo a repetir. Por nosotros sí ella es nuestra mamá, por genética, porque mi Jesús es hijo de mi mamá María. Y al ser hijo de mi mamá María, por tanto nosotros de igual manera somos también esos hijos amados de nuestra mamita María. Mi esposa preciosa tuvo una comprensión tan linda en su momento. Ella estaba en oración y comprendió algo hermoso. Ella comprendió cómo para ser verdaderos hijos, ella comprendió que para ser hijos se necesita ser discípulos. Porque cuando vio el momento de que mi Jesús le dice, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, mi Jesús se desapropia. ¿Sí te das cuenta lo interesante? Para recoger a toda la humanidad como tal, para recibir toda la humanidad en su sufrimiento. Y a mi mamita María no la deja sola y la entrega a Juan. Y curiosamente, para poder llegar a tener esa posición de madre en nuestra Madre María, tienes tú que ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Recibir a nuestro Señor Jesucristo, aceptar la presencia viva de nuestro Dios, reconocer a nuestro Señor como Señor. Y eso está escrito en Juan capítulo 1, en la parte última de Juan, del capítulo 1, dice, el que cree y acepta al Señor, dos condiciones, será llamado hijo de Dios. Y en ese momento tú puedes ver cuando eres discípulo de nuestro Señor Jesucristo, cuando te alimentas, cuando te nutres de la palabra, cuando empiezas a crecer en el amor de Dios, cuando estudias sus caminos, cuando empiezas a vivir tu condición como ese hijo amado de Papá Dios, cuando te desapropias de todo lo carnal, cuando desapropias de tus condiciones de esa posesión hacia tu esposo, esposa, hijos, trabajo, lo que sea, en ese momento empiezas a entender por qué tu mamá, la Virgen María es tu mamá, lo empiezas a entender. Por eso causa tanta dificultad de entender que nuestra madre es la Virgen María. Nos causa tanta dificultad porque no hemos aprendido a ser discípulos. Y eso es algo que duele y algo que cuestiona mucho. Ser discípulos implica morir, implica abandonarnos, implica desapropiarnos completamente, la palabra más grande, de tantas cosas del mundo, para estar allí ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en su propio sufrimiento, para que nuestro Señor nos entregue a su mamá preciosa y así poder entender que ella es nuestra mamá. Ella es nuestra mamá. ¿Y qué tenemos que hacer? Empezar a dar a entenderlo. Si tú estás escuchando este mensaje, si estás escuchando este audio, si estás escuchando esta palabra, es para que primero te enamores de mi Madre María y la des a conocer a los demás como mamá.
como mamá. Y empieza a cambiar tu concepto. Si hay que cambiar oraciones, habrá que cambiarlas. Si hay que cambiar incluso canciones, cámbialas. Porque ella es tu mamá y no permitas que la llamen María, porque es una deshonra. A mí cómo me duele cuando escucho tantos mensajes, cuando escucho testimonios, cuando me hablan de María, 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 María. Pero bendito sea mi Dios, como que me duele que me la traten de esa manera, porque ella es mi mamá. Esa identidad tenemos que tenerla muy, pero muy clara. Y aquí viene algo muy importante, muy fundamental, y es entonces cómo debemos comportarnos, cómo debemos hacerlos. Yo les recomiendo, quiero hacerles una invitación, porque a veces las palabras nuestras simplemente quedan como una reflexión pequeña, pero tenemos que ir a la esencia viva, que es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios nos fortalece y nos dice todo lo que tenemos que hacer. Cómo comportarnos como esos hijos amados de Papá Dios y de nuestra Madre María. ¿Cómo hacerlo? Yo les recomiendo de todo corazón que ojalá ustedes fueran allí a YouTube y encontraran los audios de María Valtorta. No me canso de invitarlos a que escuchen los audios de María Valtorta. Escuchen, si ustedes desean, el Sermón de la Montaña, que es el audio número 169, me parece 69 en adelante. Escuchen el Sermón de la Montaña y ustedes se van a dar cuenta cómo se debe comportar un verdadero hijo de Dios, cómo se debe comportar un discípulo, esos Juanes, cómo deben ser. Y allí el Señor nos lo explica. El primer diálogo que mi Jesús tuvo en el Sermón de la Montaña fue con sus discípulos, no solamente con sus 12, sino también con los 70, con las mujeres que estaban allí, que estaban acompañando a mi Jesús. Y en ese momento Él habla de cómo debe ser el comportamiento de esos predilectos Juanes, cuál debe ser el comportamiento para recibir a nuestra Madre María como María, esa Madre preciosa, amada en nuestro corazón. Y después empieza ya el Sermón de la Montaña con respecto a las bienaventuranzas, y mi Jesús empieza a explicarlo. Y después de las bienaventuranzas empieza a hablar sobre cómo debe ser la ofrenda, cómo debe ser el desapropiarnos completamente del dinero, cómo debes dar la caridad a los demás, cómo tener misericordia para con los necesitados. Y nos empieza a dar las herramientas para ser esos hijos predilectos y amados de Dios. Nosotros hacemos seminarios de restauración familiar, pero les aconsejo que hagan el mejor seminario de los seminarios, que es escuchar con detenimiento sus audios de María Valtorta. Yo les he motivado a bastantes personas, amigos, a que los hagan, pero les da una pereza en ocasiones. Se llenan de argumentos humanos, el trabajo, no tengo tiempo, no, qué fue. Y realmente no buscamos la fuente viva, donde vamos a poder cambiar nuestras vidas. Nos dejamos agobiar por tantas cosas, que se va a presentar un sigma en la iglesia, que va a haber división, que el papa tal se hizo tal cosa, que el presidente tal otra. Mejor dicho, una cantidad de cosas tremendas como se están dando actualmente en nuestro país, en nuestro continente, que la liberalidad femenina, que el aborto, que el pensamiento liberal de los jóvenes, que la ideología de género y otras cosas saldrán más. Ahorita ya está apareciendo que la cepa del VIH, que la cepa de las enfermedades de transmisión sexual, mejor dicho, muchas cosas, muchas, que están quemando las iglesias, saqueándolas, pero no nos estamos dando cuenta de igual manera que por encima de eso, lo que falta es que nosotros fortalezcamos nuestra fe, fortalezcamos esa identidad como esos hijos y esas hijas amadas de Papá Dios, porque ahora viene algo bien importante y quiero que tú lo estudies. Romanos 8:19. Y estúdiala en diferentes versiones en la Biblia. Estúdiala en diferentes versiones. Cuando tú la busques en diferentes versiones vas a encontrar cosas muy lindas. Vas a encontrar cómo mi Padre Dios precioso, mi mamita María preciosa, va a decirnos allí en la palabra, sobre todo nuestro Padre Dios, va a decir que la naturaleza espera ansiosamente, el universo espera desde lo profundo de su ser que los hijos de Dios nos manifestemos. Por favor, estudia Romanos 8:19 en diferentes versiones de la Biblia y te vas a sorprender
que este mensaje tiene un poder tremendo. Porque lo que está haciendo este mensaje que te estoy dando es para que tú te despiertes de ese adormecimiento que tú tienes, que tú te despiertes de ese letargo en el que te encuentras, que tú empieces realmente a sentir esa presencia viva de nuestro Padre Dios, que empieces a darte cuenta que Dios realmente Él siempre hace todas las cosas, las hace de una manera sobrenatural. Y Él está esperando que tú simplemente te levantes como ese hijo predilecto, como ese hijo amado, que te despiertes, que no sigas simplemente dejándote llevar por las situaciones del mundo, que no te dejes agobiar por lo que está presentándote en tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, por tus situaciones financieras, que no te agobies por eso, sino que te levantes con autoridad, con mucha autoridad, y empieces a tener esa vivencia plena de ser ese hijo amado de Papá Dios. Porque por genética somos hijos, por genética tenemos una mamá linda y tenemos que empezar a reconocerla. Ellos batallan por nosotros. Nosotros mientras dormimos, ángeles celestiales están custodiándonos, incluso nuestro corazón custodia nuestro sueño. Y tenemos simplemente que abandonarnos en la presencia de Dios. Eso es lo que está pidiendo nuestro Papito Dios del cielo, que nos abandonemos plenamente en su presencia para que podamos comportarnos como esos hijos amados, como esos hijos predilectos de nuestro Padre Dios. ¿Qué nos impide entonces comportarnos así? El pecado. ¿Qué nos impide comportarnos como sus hijos amados de Papá Dios? Nos impide comportarnos la lujuria, la mentira, el engaño, el deseo de poseer. Nos impide simplemente estar pensando en el dinero siempre, constantemente. Alguien me dijo en Estados Unidos algo sorprendente. Me dijo, desafortunadamente aquí en Estados Unidos se consigue dinero y se pierde la familia. Porque a veces nos agobiamos tanto por conseguir dinero que ya se nos olvidó realmente ganar la familia para el Señor. Y no estamos dando testimonio porque está en los colegios. Los están inculcando a nuestros hijos a no tener una identidad. Por eso tenemos que ser fuertes y levantarnos, como dice Romanos 8:19. Levantarnos como esos hijos predilectos. En algún momento alguien me decía, tú no te cansas de hablar de esto. Le decía, no puedo cansarme porque este es el mandato que yo tengo en mi vida. Hablar sobre la identidad, hablar que somos esos hijos predilectos. ¿Y sabes por qué no nos sentimos como hijos predilectos? Porque no hemos sentido un amor de papá en la tierra. Porque el papá que tuvimos o la mamá que tuvimos no nos supo dar ese afecto, ese amor, porque tal vez hubo rechazo, porque tal vez no supieron dar ese afecto, ese amor. Solamente eran papás o mamás que daban presencia, alimento, dinero, pero no daban amor, porque no sabían dar amor. Nunca recibimos un abrazo, un te amo, no recibimos una voz de afecto. Tal vez tuvimos que vivenciar antes cosas más duras de un papá que tal vez abusó, tocó, maltrató. Un papá que se buscó a otras mujeres y vimos a nuestra mamá llorar. Nos dimos cuenta y tenemos rabia, incluso rencor hacia nuestra propia mamá, porque tuvo que permitirse el maltrato y el permitirse que le hicieran daño. Y nos preguntamos ese tipo de cosas constantemente. Y es allí, cuando hemos tenido ese tipo de padre o ese tipo de madre en la tierra, que no logramos comprender el amor de Papá Dios en el cielo. A un papá que no tuvimos en la tierra, mucho menos vamos a comprender un papá que no vemos en el cielo. Y es un Papá Dios precioso que nos ama. Por eso tenemos, como les compartía, el morir, desapropiarnos de nosotros mismos y empezar a crecer, porque la verdadera batalla está en nuestro interior, no es afuera, no son con las personas, no es con el esposo, esposa, hijos, no es con las finanzas, es con nuestro propio yo,
es un yo que siempre trata de buscar el que nos queramos a nosotros mismos. Y no es querernos a nosotros mismos, es mirar a Dios y querer amar y tener a Dios como ese número uno en la vida. Por eso no dejes de recordar esos dos principios de santidad que siempre colocamos al inicio de nuestros programas de radio. El primer principio de santidad, tener siempre a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el segundo principio de santidad, todo lo que pasa para bien de los que amamos al Señor. Por eso, bendito sea el Señor por todas las cosas que nos da, por este momento tan lindo que nos está mostrando nuevamente esa identidad. Y vale la pena que no nos olvidemos que solamente en Dios es donde encontramos esa paz tan anhelada, en nadie más, sino solamente en Dios, que es nuestro Señor y Salvador personal. Porque Él lo dijo, tú vas a estar encontrando la paz, como alguien me decía, curiosamente alguien me dijo, Rafa, es que necesito que tú me orientes como psicólogo porque tengo de pronto una mujer en mi vida y no es mi esposa, necesito que tú me ayudes. Y yo le decía, ¿en qué quieres que te ayude? Dijo, estoy buscando un psicólogo para que me ayude a resolver este conflicto. Le dije, ¿cuál es tu conflicto? Dijo, pues que yo amo más a mi amante que a mi esposa, yo ya no amo a mi esposa y necesito aclarar eso. Le dijo, eso es muy claro, o sea, yo te lo puedo decir y te lo digo con toda franqueza. La verdad es que hay un demonio que se está metiendo en tu familia y es una cuestión espiritual, no psicológica. Si tú estás buscando un psicólogo para que te dé golpecitos de pecho y te diga estás bien, simplemente no hagas sufrir a tu esposa, ríndele económicamente a tus hijos y vive tu felicidad sin hacer atormentar a tu esposa, eso no está bien. Lo que tú estás buscando simplemente es alguien que te dé el consuelo. Yo no puedo darte el consuelo, yo te hablo desde la parte espiritual, porque lo que tú estás vivenciando es espiritual, porque la guerra que tú tienes actualmente en tu vida es espiritual, no es otra cosa, es igual. Lo que tú vivencias en tu vida en este instante, mujer y hombre de Dios, en este instante es espiritual, no es otra cosa diferente. Y lo espiritual se combate con lo espiritual, no con cosas humanas. Alguien me decía, alguien muy espiritual, curiosamente yo le hablaba de la autoestima porque la autoestima no es de Dios. Yo no creo en la autoestima, yo no trabajo en la autoestima, yo trabajo ese amor de mi papá Dios, eso es lo que yo trabajo. Y curiosamente cuando yo le hablaba de que la autoestima no era de Dios, curiosamente me decía que yo estaba equivocado porque estaba hablando de otras cosas diferentes. Y fue muy particular porque en últimas me faltó decirle a ella, a esta persona maravillosa, me faltó decirle que realmente no puedo yo combinar algo humano, concepto humano, con conceptos espirituales. Si es de lo espiritual, es desde lo espiritual. Si es desde lo humano, es desde lo humano. Pero no puedo hablar de una cosa humana hablando desde lo espiritual. Y no puedo hablar desde lo espiritual para tratar temas humanos. Es o espiritual o es humano. No podemos estar en medias tintas. Y cuando nosotros estamos viviendo esa condición de ser esos hijos amados de Papá Dios, no podemos entrar a tergiversar ese concepto simplemente porque no he tenido un amor, no he tenido el afecto, he carecido de esa condición de tener un papá o una mamá afectuosa en mi vida, porque traigo heridas profundas, cráteres emocionales en mi corazón, porque traigo toxinas emocionales. No puedo desvirtuar que realmente tenemos un papá y que tenemos una mamá. Te aconsejo, estudia los audios de María Valtorta. ¿Qué te causa dificultad estudiar los audios de María Valtorta? Pues estudia la palabra, que es la fuente primera de todo. Pero te causa dificultad estudiar la palabra. Entonces dime, ¿por qué le dedicas tiempo a cosas tan superfluas? Y no le dedicas tiempo realmente a empezar a nutrirte como ese hijo y esa hija amada de Papá Dios. No te quedes simplemente con el concepto, como he visto en ocasiones algunas personas que han estado en nuestros seminarios y en nuestras charlas. Se dicen ser hijos o hijas amadas de Dios, pero ¿cuánto cuesta el estarse nutriendo y alimentando para vivir esa condición de esos ser hijos predilectos y amados de mi Padre Dios y de mi Madre María? Bendito sea el Señor, como les compartía, por todo lo que Él nos da, por todo lo que Él nos regala, porque nosotros realmente somos esas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y recuerda lo que dice la palabra: el que está en Cristo Jesús,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Quien nos da esa nueva naturaleza es Cristo Jesús, nadie más. No le creas al mundo, no le creas ni combines cosas humanas con cosas espirituales. No te pongas a hacer yoga, no te pongas a hacer cosas de nueva era. Dedícate a lo fundamental, dedícate a conocer la palabra, ve a la fuente viva de la palabra, escucha los audios de María Valtorta. Si quieres, a nuestros seminarios, que son de mucha ayuda de igual manera, pero sobre todo busca la palabra y así vas a empezar a nutrir esa verdadera identidad. Y por favor, no trates a mi mamá como María, porque ella no es alguien del montón, ella no es una aparecida en tu vida, ella es tu madre, y empieza a reconocerle y darle el crédito que ella merece. Bueno, bendito sea mi Dios. Después de escuchar esta charla, me parece que deberíamos orar un momento y entregarle nuestra vida al Señor. Papito Dios del cielo, te doy gracias por esta palabra que me regalas. Te doy gracias porque tú eres mi papá, porque cada vez reafirmas esa identidad que tengo. En ocasiones me siento solo, sola, me siento angustiado, angustiada porque las cosas no se dan de acuerdo a lo que yo quiero. Y veo cómo el mal se ha ido enseñoreando y ha ido tratando de tomar fuerza en mi vida. Pero aquí estoy, Papito Dios, aquí estoy, Padre Celestial, hermoso, con ese anhelo de abandonarme en tu presencia, con ese anhelo de conocerte más como Padre. Aquí estoy, Papito Dios del cielo, con ese profundo deseo de amarte sin medida, con ese profundo deseo de que en mi corazón se hinche, se inflame de amor por ti, que en mi corazón esté tu presencia viva. Lo único que anhelo en mi vida, Papito Dios del cielo, es decirte papá y sentir tu amor. Es no estar agobiado como Marta por las cosas del mundo, por los quehaceres cotidianos, sino estar plenamente en tu presencia, Padre Santo, precioso, amado del cielo. Llévame a conocer cada vez más a mi madre, a sentirla como madre, para que mi madre me lleve a la presencia de tu divino Hijo de igual manera, para que yo pueda comprender ese misterio tan lindo de dar su sangre por nosotros, el sacrificio de Él, que yo pueda comprender como los pastorcitos lo entendieron, con esa humildad y esa sencillez de ser esos verdaderos adoradores y besar el manto de nuestro Señor Jesucristo. Papito Dios del cielo, enséñame a amarte a ti, porque me causa dificultad amarte, porque no sé cómo hacerlo. Enséñame a amar, enséñame a ser ese verdadero adorador, como una hermana nuestra nos lo decía, que adorar en espíritu y en verdad implica ser esos adoradores, esos verdaderos adoradores, cuando yo tengo un corazón sano y sirvo y doy a los demás sin estar pensando en recompensa alguna, sino simplemente en el abandono pleno. Papito Dios del cielo, tú eres mi papá, yo soy tu hijo amado, que yo experimente tu presencia viva en mi corazón. Te necesito desde lo profundo de mi vida, papá, porque a veces la soledad me agobia, la angustia me agobia, a veces el deseo de estar mendigando amor y pedir amor a un hombre o a una mujer, estar agobiado por lo financiero, por el deseo de poseer plenamente, cuando me he perdido lo más fundamental, que es tener familia, que es tener ese encuentro especial contigo, papá. Quiero enamorarme como muchos santos se han enamorado de ti. Yo quiero tenerte cada vez en mi vida. Quiero sentirme como esa hija, ese hijo, porque yo no lo he experimentado tal vez en la tierra. No he sentido el amor de un papá o el amor de una mamá. Y lo único que he recibido es rechazo, abuso, maltrato. Y aún así sigo todavía mendigando amor. Enséñame a abandonarme en ti.
Enséñame a soltarme en ti, Papito Dios del cielo precioso, porque ya no quiero más vivir esta soledad, porque eso es lo que me ofrece el mundo, soledad. No quiero estar llenando esos vacíos con un mendigar amor o simplemente llenándolos con cosas materiales. Yo quiero solamente abandonarme en ti, soltarme en ti, y quiero amar a mi Madre María. Haz que mi corazón también se llene de amor por ella, para que yo logre comprender ese misterio tan amoroso de ser el discípulo como Juan para enamorarme de mi Madre María. Gracias, papá, por permitir el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por esa sangre derramada en el huerto de los olivos, humilde, inocente, cuando Él llevó también nuestros pecados. Bendito y alabado seas tu, Papito Dios, y por eso te decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, mamita María, te damos una rosa linda. Tú que eres nuestra mamá, tú que eres nuestra predilecta preciosa, te damos esta rosita, esta rosa. Yo te pido que cierres tus ojos, si puedes hacerlo en este instante. Coloca tus dos manitas en posición de oración, porque mi Madre María, cuando tú haces un Ave María con devoción, ella inclina su rostro y en algunas ocasiones se arrodilla y coloca sus manos en el pecho, recordando ese momento tan sublime de lo que el arcángel dijo. Y en este momento, por fe, porque así yo lo veo, mi Madre María se inclina ante ti, coloca sus manos abiertas para recibir esa petición que tú tienes. Y quiero que antes de hacer este Ave María, le entregues tu petición a mi Madre María, porque ella, mi Madre María, ella es la siempre intercesora, la siempre esclava del Señor. Entrégale tu petición en este instante. Eso que tú tanto anhelas, entrégaselo para que ella interceda, para que ella ruegue ante nuestro Jesús y nuestro Padre Dios por ese anhelo que tienes en tu corazón. Entrégaselo. Y mi mamita María lo recibe en sus manos y experimenta su presencia, cómo está recibiendo tu petición en sus manos, y la lleva a su corazón porque es un tesoro, porque ella respeta tu posición, la valora, tu decisión, tu intención. Ella valora tu petición y la atesora y la guarda para llevarla de todo corazón ante la presencia de mi Jesús, para que con humildad se la presente. Y dile despacio: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
al haber escuchado el programa del día de hoy. Nos quedan muchas preguntas tal vez o inquietudes que podemos compartir en comunidad. Por eso les pido que pues vayan a nuestra página de Cápsulas de Misericordia, ya sea en Facebook o en el YouTube, y nos dejen sus comentarios. También sepa que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y nuestras familias. Por eso le pido la bendición al Dios que es misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad, estará orando por todos ustedes, oyentes y sus familias. Los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. María Azucena, llena de gracia, vela siempre por mi pureza. Lava mi risa en agua fresca, dame un poco de tu belleza. Ponme en tu regazo mi cabeza. María, llena de gracia, lava mi risa y dame de tu belleza. Ponme en tu regazo mi cabeza. María Azucena, pon en tu regazo mi cabeza. María Azucena, llena de gracia, vela siempre por mi pureza. Lava mi risa en agua fresca, dame un poco de tu belleza. Ponme en tu regazo mi cabeza. María Azucena, llena de gracia, vela siempre por mi pureza. Lava mi risa en agua fresca, dame un poco de su belleza. Ponme en tu regazo mi cabeza. María Azucena, llena de gracia, vela siempre por mi pureza. Lava mi risa en agua fresca, dame un poco de su belleza. Ponme en tu regazo mi cabeza. María Azucena, llena de gracia, vela siempre
te dejas amar por María, tu orgullo se desvanecerá como nieve expuesta al sol, y amarás la humildad, tal como lo hizo María. Amarás sin nada esperar, y viendo lo bueno en todos, serán felices los demás. Por eso, como un ramo de flores, un canto le queremos ofrecer a María, modelo de valores, de quien Cristo ha querido nacer. María, eres bendita, eres la amada, la escogida. Dios te eligió como madre ungida, y eres también nuestra madre querida. María, eres bendita, eres la amada, la escogida. Dios te eligió como madre ungida, y eres también